Jordi Pensa, hoy aquí con Mar Galtés. Buenas tardes, Mar. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. A ti por invitarme. La verdad es que nos conocemos hace ya muchos años, que nos presentó un amigo en común, Placid. Sí. Y ¿Gran periodista? yo, periodistas, conozco algunos, pero claro, Placid es como... Es otra liga. Es otro nivel. Es otro nivel. De hecho, le he dicho, tienes que venir un día porque aunque en general hablo como de empresa y emprendedores y tal, lo que es Placid es tan auténtico y tan válido para todo el mundo. Te puede dar una visión geopolítica que te puede complementar. Y historias humanas. Pero bueno, ya hablaremos de Placid dentro. Yo creo que lo que has vivido tú desde la óptica también es un poco la guerra de los emprendedores también, ¿eh? O sea, una manera de decirlo. Exacto, porque has visto el ecosistema y de hecho luego comentaremos, pero escribiste este libro además que para mí no existe alternativa. No es que digas, hay como 15 libros sobre el ecosistema. No, tú escribiste el libro y antes lo decíamos, ¿no? Hay como 20 páginas que son el resumen más bestia de lo que ha pasado en los últimos años. Entonces, yo quería empezar preguntándote cómo aterrizas y cómo es sobre todo en los inicios de tu carrera, esto de empezar a hablar de emprendedores y cómo acabas aterrizando aquí. Pues mira, para hacerte un poco una idea, pongo en contexto, yo estuve casi 30 años trabajando de periodista en La Vanguardia y empecé muy jovencita y en los años 90, cuando empezaba, se escuchaba de tecnología y de startups en Silicon Valley, pues algo nos llegaba y aquí cubríamos muy poco este tipo de información. Pero fue una forma de entrar y cuando empezaron a ver las primeras iniciativas de compañías de Internet, cuando empezábamos a hablar de Internet en España, pues como era más joven de la sección de economía... Eras lo único que sabía de qué hablaba. La que parecía que le tocaba escribir y así fue un poco como entré. Qué bueno. ¿Qué edad tenías cuando esto...? 18. Sí, ¿eh? Yo empecé, pero esto fue ya un poco más tarde. Vale. Yo empecé porque... es una historia divertida Pues de las que ya casi no suceden. Yo había tenido trabajos mientras estudiaba BUP y cuando empecé la carrera me ofrecieron seguir trabajando en la Caixa, que trabajaba los sábados, ¿vale? Casi rellenando el cajero. ¿Vale? Y yo les dije que no quería volver a trabajar en la Caixa, que yo quería ser periodista. Qué bueno. Y claro, me tuve que buscar la vida cuando empecé la carrera para hacer algo. Vale. Y alguien me dijo que conocía a alguien de La Vanguardia y me dediqué durante meses a llamar a la puerta. Hasta que un día me dijeron, ¿pero tú qué? Llamar a la puerta quiere decir llamar por teléfono. Entonces, y me dijeron, ¿pero qué quieres? Digo, no sé, trabajar. Digo, pues ven. Y en ese momento había un chico que se tenía que ir y entré de becaria. ¡Qué bueno! Y empecé a hacer la información de bolsa, de mercados, en el año 90 y finales de diciembre del 91. Ejemplo perfecto de la perseverancia. De los aprendices, de perseverancia, y casi fue un aprendiz más que una becaria, y estuve toda la carrera trabajando, compatibilizando la carrera y por las tardes La Vanguardia, y un día dije que mañana acabo la carrera, ¿qué hago? Y me decía, pues vuelves, y así seguí. Qué bueno, y así seguí. Qué bueno. Y te lo contaba porque entonces se hablaba muy poco incluso se hablaba poco de empresas pequeñas. No eran empresas, ¿no? Era como... El foco, teníamos un baremo entonces que solo se podía, y cuando digo entonces digo casi todos los años 90, que solo se hablaba de empresas cuando facturaban más de 1.000 millones de pesetas, que estos son 6 millones de euros. Vale. Y siempre teníamos este nivel y decíamos, no, cuando venía una empresa pequeña que nos quería contar una historia y tal, decían, no, cuando factures más de 1.000 millones, podremos explicar lo que haces. Y de repente, pues cambió el contexto, pues con el cambio de siglo empezamos... había pasado en Estados Unidos todo el boom del .com, la tecnología estaba facilitando muchas nuevas oportunidades muy diferentes a todo lo que había sucedido antes. Empezaron a salir muchas compañías y sobre todo que no facturaban 1.000 millones. Esto ya empezó a pasar a mitad de los 2000. O sea, había habido el crash, incluso. Después del crash hubo lo que se llamaba el invierno nuclear durante los primeros años del 2000, que me acuerdo que revisando los datos, porque son datos que revisé para hacer el libro, por ejemplo, previo al 2000, los MBAs de IES, todos los casos que presentaban o que las propuestas en las que trabajaban eran casos online. Después del 2000 desaparecieron durante 3 años los proyectos de Internet, porque nadie se atrevía, porque desapareció de la faz de la Tierra. Quedaban mal, incluso. Pero después volvió a aparecer, porque es verdad que la tecnología iba cada vez solucionando, se había hecho un abuso muy especulativo de lo que podía pasar con Internet.
Y a partir de, yo creo que uno de los primeros ejemplos ya que sólidos y que ya marcan el inicio de la nueva etapa, por ejemplo, es Privalia, que nace en 2006 y ya es una etapa en la que empiezan a salir proyectos con los que la gente puede perder el miedo. Que incluso en aquel momento se debía entender poco, ¿no? Por la gente. Sí, eDreams, por ejemplo, había empezado en el 2000, pero eran unas circunstancias que me atrevo a decir que eran muy precarias, porque de Internet era una cosa todavía muy residual o casi muy elitista. Es verdad que se hizo el despliegue muy rápido, mucho más rápido del que se podía haber previsto en otras circunstancias, seguramente. Y te lo decía porque el concepto, apareció un nuevo concepto de empresario, que eran estos emprendedores que ya no necesitaban un gran capital para montar un negocio, una fábrica o una industria. Cualquiera con un poco de idea y un ordenador podía montar empresas. Y entonces esto para los periodistas fue muy difícil de procesar y de poder decidir cómo actuábamos. Y yo pues tuve la suerte de que soy muy curiosa y empecé a interesarme mucho. Yo les hacía caso y después algunos con los años me decían, no, es que al final eras tú la única que nos hacía caso, ¿no? Qué bueno. Pero claro, muchos años después... Debía ser más divertido, además, ¿no? Claro, yo me lo pasaba muy bien. Yo recuerdo cuando llegó la crisis del 2008, Lehman Brothers y después la crisis de la deuda, todos mis colegas estaban con cierres de empresas y suspensiones de pagos y despidos y unos dramas absolutos. Y yo pues estaba con las rondas, con nuevos modelos de negocio, con nuevas oportunidades y la verdad es que me lo pasé muy bien. Y lo que pasó después es que de esa crisis salió un sector mucho más reforzado. Y con el tiempo pues ya se ha consolidado como un modelo. Pero recuperando un poco lo que hablábamos, la palabra emprendedor antes no la utilizábamos de la manera que la hemos utilizado ahora. Yo creo que en parte ha servido para superar el estigma que culturalmente en esta parte de Europa tenemos contra la cultura empresarial. Y en otras partes, vino Carlos Guayara, que es un emprendedor de Colombia, y ahí la visión del empresario como tal aún es negativa en muchos círculos. Yo había escrito 10 años antes que en el 2011, escribí un libro recopilatorio de artículos que también había hecho en La Vanguardia, donde habló de empresas tradicionales, también tecnológicas, y recuerdo que me entrevistaron en la radio, Joan Barril, un gran periodista, y me decía, pero a ver, tú hablas de empresarios, pero son esos señores que van con el puro, me sirvió para desmitificar un poco esta figura que al final es clave en la economía y en la sociedad. Sí, es verdad que con la versión emprendedor yo siempre pienso que hay un componente también de querer cambiar las cosas y quizá los negocios más tradicionales o de antes quizá venían de cosas como mucho más estables y... yo en esto creo que te voy a llevar la contraria. Perfecto. Porque realmente creo que una parte de la parte que no me gusta, diría, del mundo emprendedor tecnológico es que a veces hay cierta tendencia a pensar que se está inventando el mundo. Y en el sector tradicional, si quieres decirle, hay unas historias de innovación espectaculares. Y te voy a poner una que está en las antípodas de lo que puedas pensar, que es el KH7. El KH7 es un producto que seguramente en todas las casas de España hay alguna pistola de estas de detergente para limpiar, de quitagrasas para todo. Pues es un producto que está hecho en el Vallès, en una empresa familiar y que surge de una industria que el padre del actual propietario era un taller que limpiaba cuberterías de plata. Cuando la gente se casaba y regalaban las cuberterías, esas cuberterías habían que protegerlas contra las huellas de las manchas de las huellas, de las manos. Entonces se les daba un recubrimiento con un producto limpiador para que no se quedaran manchadas. Cuando con la crisis de los 70, la sociedad moderna, la gente dejó de casarse a la forma como más tradicional, dejó de regalarse las cuberterías, ellos se dieron cuenta, se tuvieron que reinventar y se dieron cuenta que tenían un producto que se lo habían hecho ellos para limpiar, que era un servicio, pero que podía ser útil para otra cosa, y decidieron envasarlo de una forma con un ejercicio de marketing y de marca, es una creación de marca brutal, y es un producto que se mira frente a frente con los limpiadores
de muchas multinacionales, y seguramente en muchas casas les preguntas el limpiador y te dicen el KH7, y es un genérico casi, y es un producto salido de una empresa familiar del Vallès. Entonces esto seguramente es mucho más innovador y disruptivo que un producto tecnológico que igual se vende como revolucionario. Yo recuerdo en la época de recuperación de Internet y cuando se consolidaban las redes sociales y tal, cada semana llegaba una nota de prensa que decía: nace la red social que revolucionará los paseadores de perros. Pues creo que es más revolucionario el KH7. Esto yo creo que lo hemos aprendido por bien y por mal, porque yo creo que hay un buen lado en esto de los americanos. Y sí, cuando estaba en Palo Alto lo hablaba mucho con Elías Campo, me parece que también lo conoces. Digamos que los americanos se saben vender muy bien. We're gonna disrupt the world y no sé qué, no sé cuánto. Hacen esto. Y a veces yo creo que nosotros pensábamos, lo tenemos que hacer así. Y hasta cierto punto está bien, porque es que si no siempre íbamos con no, he hecho un DAL, he hecho no sé qué, entonces ya está un poco bien. El problema es cuando lo ves tanto y ves el patrón tan claro que te viene el del paseador de perros, ¿no? Te pongo otro ejemplo, que cuando a veces cuento el ecosistema, o precisamente para contar que somos capaces de hacer cosas revolucionarias y buenas, y si quieres hablamos de algunas. Tengo una slide con la que me gustaba empezar algunas presentaciones con una foto de una pizza y de un pan con tomate. Al final, y pregunto, ¿qué veis de diferente aquí? Todos reconocéis que es la pizza, que es una base de masa de harina y agua, y el pan con tomate, y el pan y tomate. ¿Por qué la pizza, los italianos han sabido convertirlo? O sea, cada restaurante italiano en el mundo es una pequeña embajada de la cultura, de la gastronomía italiana. ¿Y por qué el pan con tomate, más allá de casi el Ebro, no se sabe ni hacer ni pronunciar? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Por qué no sabemos vendernos los productos que tenemos? Entonces, la siguiente pregunta que enlazo después de esto es decir, ¿la gente sabe lo que es Fractus? Casi todo el mundo tiene un teléfono, o más de uno, porque hay más teléfonos que personas en el mundo, creo en el bolsillo, que un día perdió una antena. No sé si conoces bien esta historia tú. La de Fractus sí, por tu libro la conozco. Pues todos los teléfonos del mundo de hace unos años tenían esa antena aquí, y un día la perdieron. Pues la perdieron porque había habido una empresa de la UPC, salida de la UPC, fundada por un doctor en antenas de la UPC con un ingeniero de la UPC, que montaron los dos una empresa y empezaron a desarrollar tecnología a partir de las antenas fractales, de las antenas para hacer repetidores de los 3G en ese momento, pero también para los móviles, y esa tecnología permitió que todos los teléfonos del mundo tengan la forma que tienen ahora. Y el modelo, y aquí te invito a que leas el libro que escribió Rubén Bonet, el CEO. Rubén Bonet escribió publicó el año pasado un libro que se llama El ave fénix, donde cuenta la historia, y parece un guión de Netflix, porque ellos pivotaron de verdad varias veces. Y empezaron haciendo unas fábricas de antenas en Corea, y se dieron cuenta de que empezaron a ver que todos los teléfonos ya llevaban estas antenas fractales interiores, pero que ellos no las habían vendido, entonces se las estaban pirateando en todas partes. Y estuvieron entre venderse a una gran corporación cotizada en Estados Unidos, de las que siguen aún. Sí, lo comentas. Ya saldrá. Ya me saldrá el nombre, ya te dije que soy muy mala. Qualcomm, algo así, pues. Qualcomm, exacto. Y la tercera era reconvertir su negocio a propiedad intelectual, y empezaron a cobrar, a litigar primero con todos los fabricantes de móviles, con los que no se ha sabido. Por ejemplo, la empresa de la manzana llegaron a acuerdos, pero después con Samsung, con Motorola, con Nokia, con todos fueron a juicio y ganaron de todos. Esto es una empresa de Sant Cugat, tiene sede en Sant Cugat, salida de la UPC. Nadie tiene orgullo. Si fuera de Israel, esta empresa sería un campeón nacional, sería un héroe. Y aquí... ¿Por qué crees? ¿Por qué? Por esa cultura que decíamos, pues yo creo que es una cultura mediterránea, europea, frente al ultraliberalismo americano de idolatrar pues otros comportamientos. Aquí tenemos estigmatizado... Pero ¿no crees que esto lo hablaba con Xavi Verdaguer? Que Xavi es una persona como muy visible y tal.
Y esto que dices, y los fundadores de Fractus, pues mira, tengo un libro y no lo sabía, ya lo buscaré, pero no son famosos, digamos, ¿no? Yo creo que esta capacidad de hacer atractiva la historia es necesaria hasta cierto punto, ¿no crees? Porque, por ejemplo, el caso, volvemos a Silicon Valley como referente, porque al final lo han hecho a base de muchos más años y tal, pero te vas ahí y te dicen, este garaje, ¿no? Y sí, todos tenemos la foto. Todos tenemos la foto Entonces, en ese garaje. Narrativa se la han inventado y la han construido. Es verdad que muchos más años, llevan muchos más años de ventaja, pero quizá tenemos que ser más buenos, como decías antes del Pantumacat, a crear estas narrativas y sentirnos cómodos con ellas, de que no estamos diciendo ninguna mentira, digamos. Yo, para mí, o sea, que es casi una obsesión personal, que es una manía como otras, es esto, es poner en valor el ecosistema empresarial, te diría digital y tecnológico, pero mucho más allá, porque es que al final, si empiezas a pensar, tenemos grandes empresas en este país, tenemos Puig, que es una empresa de perfumería de lujo y de moda de alta costura, que propiedad de marcas brutales que nadie sabe. Carolina Herrera, Paco Rabanne, Comme des Garçons, Nina Ricci, y es propiedad de una familia de Barcelona. Y está en el top 3 de grandes conglomerados de lujo del mundo. Tenemos a Fluidra, que está en el top 3 también de fabricantes de piscinas del mundo, si no es el 1 o el 2. Y de estas podríamos ir diciendo bastantes. Pero en cambio, tú miras cualquier informativo de la tele de aquí y dedican 15 minutos al fútbol, y la narrativa que toda la gente le gusta recordar es la servilleta del contrato de Messi. No las otras, o sea... Que está bien también, ¿no? Pero yo no soy muy futbolero, aunque siempre digo que mi padre era futbolista, pero le he salido un poco rana. Pero a mí el fútbol pues me parece que está bien como es un entretenimiento, un espectáculo increíble, pero es capaz de construir esas narrativas, porque al final la servilleta las recuerdas. Y yo me pregunto cuáles son las narrativas que tenemos que crear sobre estos casos, ¿no? Que en La Vanguardia intentamos hacer esto precisamente durante muchos años, y una parte del rol de los medios es lo que estás haciendo tú con este podcast. Exacto. Contribuye a crear estas narrativas. Y en mi actual posición desde Tech Barcelona contribuimos a potenciar esta vertiente de Barcelona, de esta industria que está detrás. Llevamos 15, 17 años con el mobile en Barcelona, y tú preguntas a alguien qué piensa del mobile y te dicen que los taxis están llenos y que los hoteles están caros. Y dices, pero tú sabes que vienen aquí los grandes compradores mundiales de tecnología, y es una oportunidad para todos los emprendedores porque los tienen a un paso, pueden acercarse, y el mismo Rubén de Fractus te lo cuenta, que gracias a tener el mobile, la marca Barcelona se asocia a tecnología y era mucho más fácil acceder a ellos. Pero esto, ¿por qué no somos capaces? O sea, yo diría que es una frustración casi, porque llevamos mucho, yo personalmente llevo muchos años intentando contribuir a construir esta narrativa, pero cuesta horrores. Pero y es curioso porque lo dices como de cara a la sociedad local, pero quizá esa narrativa también tiene que salir, ¿o cuál es el reto más grande? Yo creo que está mucho más o sea, se nos ven mucho más tecnológicos fuera, muchísimo más. Y un ejemplo, cuando yo escribía en La Vanguardia de Emprendedores, me decían utilizando una broma en catalán, en comptes d'emprenedors, me decían emprenyadors, ¿vale? Se reía, ¿no? En plan, de forma muy cariñosa, ¿vale? Y de repente un día, octubre del 2017, que era un periodo políticamente incluso muy complicado, aparece un informe del Fondo Atómico en el que son los rankings de ciudades preferidas por los emprendedores para montar startups, y Barcelona estaba en tercera posición por primera vez. Y me decían, ¿quiénes son estos? ¿Dónde han salido? Porque fue como un shock. Y a partir de ahí hemos tenido algo a lo que cogernos para poder empezar a reforzar esta narrativa, pero porque nos vino reconocido de fuera. Tenemos 100 hubs internacionales, es un último informe que ha salido hace unos meses, ¿no? Hay 100 hubs de compañías multinacionales en Barcelona. Nestlé puso el suyo en 2016 y nadie entendía qué hace Nestlé. O sea, Nestlé tiene aquí una comercial, tiene fábricas, tiene lo que sea. Pues desde 2016 tiene la sede mundial de su IT, ¿vale? Tiene 600, casi 700 personas de 50 nacionalidades trabajando desde aquí. O sea,
porque se reconoce la calidad. Y esto me hace pensar, preparando este libro, yo creo que es Eudald Domènech, que es uno de los muy pioneros que viene del negocio de los primeros proveedores de Internet, de los IPs, ISPs, de los primeros ISPs. Él me contó que hacia el 2005 o 2006 ya hizo una charla, creo que fue en IES, en el que donde dijo: a partir con las nuevas tecnologías la gente va a poder escoger dónde trabajar, físicamente y en qué compañías, o sea, se va a girar, o sea, no será la empresa la que diga tienes que venir a trabajar donde yo estoy, sino que al final es la gente donde va, y las empresas, si quieren contratar a los mejores, tienen que ir donde está la gente. Y por eso Barcelona está en la situación de booming en la que está, porque es una ciudad que, aunque nos cueste, que parece que nos da vergüenza, que se vive muy bien. Pero es que se vive muy bien. Y yo creo que nos auto-boicoteamos, decimos, pero está muy sucia, está muy mal, Madrid es mejor, siempre con esta cantarella de que Madrid es mejor. Bueno, pues son ciudades diferentes, y si la gente quiere venir a vivir aquí es por algo. Total. No, yo creo que es... de hecho, hablando con gente de fuera, los halagos de Barcelona, los últimos, diría, incluso los últimos 10 años, siempre han sido como en crescendo la ciudad de mejora. Ahora lo que noto además es esto, que el volumen de expats, de gente internacional que literalmente se ha mudado a la ciudad, es brutal. Pero además es una ciudad donde se habla inglés, donde hay gente de todo el mundo, es muy cosmopolita, y esto no es algo nuevo. Tiene una tradición, pero tenemos como un self-destructivo, ¿no? Sí. Yo a veces pienso que es por un tema de esta poca autoestima, de no ser capital de Estado, de verse... Pues al final toda la situación política, no de ahora, sino histórica, de siglos, genera un cierto complejo o una cierta... Que no tendríamos que tener para nada. O incluso una cierta discreción, es decir, pues para que me dejen hacer, mejor mantener un perfil discreto, que esto forma parte de lo que hablábamos, ¿no? De esta discreción de los emprendedores, porque hay la parte, o de los empresarios, está la parte de estigma que hay a nivel social, pero también hay los empresarios americanos, o sea, alardean o hacen bandera de su éxito. Aquí no. Aquí cuesta mucho y hace unos años la excusa era ETA. O los secuestros, pero esto no es Colombia. O sea que es una discreción que viene dada, bueno, yo creo que es un tema, al final son temas culturales contra los que es muy complicado. En realidad, pensándolo bien, al final Silicon Valley y estos ecosistemas globales se han convertido en lo que se han convertido, incluso para mal, ¿no? Porque Silicon Valley se ha pasado, sobre todo San Francisco, se les ha ido de las manos, y más post-pandemia y tal. ¿Tú qué crees que sería, o cuál crees que es el objetivo? Porque al final también otra cosa que he escuchado y que pienso es que Barcelona tiene unos límites de terreno, digamos, ¿no? En cuanto al crecimiento, no es una ciudad que pueda ir creciendo a lo bestia, ¿no? Ya está limitada por geografía, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que tiene, digamos, que pasar en positivo en esta ciudad? Digamos, ¿es solo un tema de reconocimiento? ¿Hay un tema que se convierte en el líder mundial? Porque al final no puede hospedar 10 veces más gente, yo qué sé. Al final lo que me gustaba a mí de San Francisco, ibas tirando y de pronto hay a Google, no sé cuántas hectáreas, no sé. Pero tenemos una visión muy reduccionista de Barcelona. O sea, Barcelona no se acaba en Montjuïc y el Tibidabo. Un día hablando con, creo que era Lluís Bassat, decía, es que el Central Park de Barcelona tendría que ser Collserola. O sea, hay una gran Barcelona que con infraestructuras se solventa. O sea, sí que la ciudad histórica queda limitada por los dos ríos y por el Tibidabo, pero con la tecnología y la infraestructura que tenemos una capacidad de tener una gran Barcelona que tarda más la gente a irse a casa a dormir en Tokio que si aquí vives en Girona. Correcto. Con un buen transporte. Otra cosa es que no tengamos un buen transporte, unas buenas infraestructuras o unas suficientemente buenas infraestructuras para permitirte vivir hasta 100 kilómetros de distancia. Pero si miras 100 kilómetros a la redonda de Barcelona, te vas a Lleida, te vas a Girona y te vas a Tarragona. Tienes toda la razón, sí. Mi mujer, que es de Moscú, de hecho, cuando nos vinimos aquí a Alella, era como, ostras, yo quiero estar en Barcelona, en el centro, y pues tardamos menos desde aquí que desde otras zonas. Es como un barrio. Entonces, yo
primero esta visión de territorio, de dimensión, pero yo creo que precisamente Barcelona lo que debería, y es un relato que se va escuchando, pero queda ahí diseminado o eclipsado por las discusiones políticas, es precisamente los valores de Barcelona como ciudad o el background europeo de estado de bienestar, de calidad de vida, estos valores que contrastan con la agresividad o con las ciudades menos humanas de Estados Unidos o de China, pues estos valores que tiene Barcelona representando a la cultura europea, o sea, sería un gran sitio para hacer una ciudad piloto, pero una ciudad pensada para las personas, o sea, en la que la tecnología mejora de verdad la vida de las personas. Y eso es un poco el relato que vamos escuchando y que vamos trabajando, ¿no? Pero es difícil. No, me encanta. Y de hecho, esta idea que dices de la Gran Barcelona, quizá el conflicto, obviamente habrá un tema como de marcas, digamos, ¿no? Yo soy de Sabadell y dice, no, pero esto no es Barcelona, ¿no? Y cosas de estas. Pero esto también pasa en Sant Andreu. O sea, la gente de Sant Andreu, la gente de Sants es de Sants. O sea, hace 100 años Sarriá era un pueblo independiente. ¿Y tú crees que puede acabar pasando? Que simplemente era una identidad, en cierta manera, barcelonina dentro esto pasa desde la época de Pascual. Oye, es que como hace muchos años que me fui de Sabadell... Desde la época de Pascual Maragall, o sea, Cataluña es la gran Barcelona, que había aquí la dicotomía de la bipolaridad política, ¿no? Los dos grandes partidos que se alternaban en la Plaza Sant Jaume, pues siempre era Barcelona-Cataluña, como un enfrentamiento, pero... Si fuéramos capaces de superar esta identificación política con las ciudades, que ya la hemos superado, o sea, que ya no estamos ahí, Barcelona es la gran marca que tiene que arrastrar, para mí, toda Cataluña. O sea, y si fuéramos un país normal, y aquí me meto ya en él, o sea, podríamos arrastrar un territorio mucho más amplio. Hay un personaje, esto nos da aquí para hablar mucho. Hay un personaje que yo creo que conecta muy bien esta idea, que es Didac Lee, justamente, porque... hace muchos años que nos conocemos. Y él explica en tu libro, explicas que trajo, y yo lo había visto porque lo sigo hace años también, estuve en una charla en 2008 en una cosa que es la Jove Cambra, en Joves Emprenedors de Girona. Yo estuve en el programa y le pregunté, ¿tengo que dejar la universidad o qué? Me dijo, no, ¿de qué es la universidad? Porque le dije, mi madre me mataría. Y dice, no la dejes, que si no me matará a mí, ¿no? Pero él ha conseguido o está consiguiendo este reconocimiento justamente de coger el coche, si vienes de un inversor de no sé dónde, y le dice, ve a Figueras, que fliparás. Porque hay una cosa, que es Dalí, que por suerte también es una marca brutal, y me parece fascinante esto, ¿no? Ya no hace falta de Sant Cugat a la HP, ¿no? Vete a Figueras y alucina. Tenemos que ser mucho más generosos con los activos que tenemos, o sea, tenemos unos activos a nivel de país, o sea, yo creo que es tan tópico que hasta nos avergüenza decir en cuántos sitios del mundo puedes trabajar en un supercomputing center y por la tarde irte a bañar al mar y al día siguiente irte a esquiar al Pirineo. O sea, ¿dónde puedes combinar unos puestos de trabajo de altísimo nivel como los que se pueden tener ahora desde Barcelona con un clima mediterráneo y de momento todavía nieve en los Pirineos? Exacto. Eso es lo que durará, ¿no? Pero es que es tan tópico que es eso, que nos da vergüenza, ¿no? Porque cuando dices esto es, ay no, pero ya claro, pero todo está muy mal. Esto también lo tienen en San Francisco. Bueno, no sé exactamente porque no te bañas en San Francisco. No te bañas. Y aquí te bañas en invierno, lo que no te bañas allí en verano. ¿Vale? Porque tú te bañas mucho, ¿verdad? Sí. Haces mucho. Yo hago... Yo soy de los que se mete 10 metros y ya vuelve, me da miedo. Aguas abiertas, open water swimming. Y no soy muy amateur, psicológicamente. Pues de hecho es un ejercicio de superación y de meditación espectacular. Y de hecho ahora, yo normalmente entramos pues los 200 metros de las boyas o un poco más. Antes de ayer, en la Barceloneta, por dentro de las boyas había delfines. No los vio nadie. Yo estaba en la terraza. Vi el vídeo, lo colgaste. O sea que vivimos en un entorno tan privilegiado. Increíble. Que no lo somos conscientes. Es que estaba pensando y digo, esto ya no es Miami, esto es Sydney. Que Sydney es como la ciudad emblema de calidad de vida. Claro, tener delfines y no tener tiburones en la orilla en la ciudad. Y tú te vas a la Barceloneta y no hay gente de Barcelona. Hay la gente mayor de toda la vida del barrio y extranjeros. Y
Y dices, ¿y la Es gente? verdad, y es que me he bañado una vez a la vida, te tengo que decir. En la Yo intento Barcelona. ir, si puedo, cada día. Sí, Voy cada día. Y hay muchos días no salgo al mar porque tengo la piscina de agua salada enfrente y voy mucho más rápido. Pero bueno, estoy en el sol y estás disfrutando de un entorno que la gente se espera al fin de semana a irse a la Costa Brava a pasar caravanas. Y dices, pero si tienes una playa que está limpiísima. O sea, sí, había un mito un poco de la suciedad y tal. No, está limpia. No es Menorca, pero podría pasar algún día. Hay días de todo, hay retos, hay un problema de colectores y aquí en el Maresme, por ejemplo, cuando llueve hay muchas aguas residuales que van al mar y eso es un problema. Pero en general está muy limpia. O sea, yo he visto estrellas de mar en la Barceloneta y hay una maravilla de peces brutales. Ostras, me encanta. Tengo que darle más oportunidades. Nosotros vamos ahora aquí a Alella y hay días de todo también, pero realmente estoy de acuerdo. La ciudad y la gran ciudad es espectacular y nosotros que estamos aquí, por ejemplo, es como una calidad de vida yo lo digo, de vida de millonario. Te sientes con estas opciones y buen tiempo y calidad, y sobre todo si estás en remoto, además ya no te digo, porque es libertad. O sea que, ¿cómo crees, digamos, en general, tú crees que los emprendedores y en general, obviamente, te parece que las empresas internacionales lo han visto esto ya, ¿no? Y por eso se crean estos hubs. ¿O por qué crees que las empresas internacionales han dicho esto es? Lo que te decía, porque hay una base de talento aquí formidable, pero no de ahora, o sea, histórica. Tienes muy buena universidad, tienes una UPC que te genera un talento tecnológico, una UPF, o sea, las públicas, pero también tienes las privadas, el IQS, toda la Blanquerna, talento tecnológico y talento de todas. Y después tienes ahora esto está más reconocido, pero por ejemplo, la vía de entrada que ha sido el IES a través de los MBAs de inversores internacionales, ahora es mucho más reconocido. Hace 15 años, por ejemplo, cuando llegó Timo Butterflies, el fundador de Cultra, Timo, llegó hace 15 años para hacer el MBA del IES y se quedó y montó Cultra, que ahora es un gigante europeo de motocicletas. El caso de Avi Meir, el fundador de Travelperk. Vale, tampoco lo Avi Meir es uno de Travelperk, es uno de los... O sea, conozco Travelperk. Es el unicornio de referencia. Conozco los de producto, de estas empresas yo conozco los de producto. Es el unicornio de referencia ahora en Barcelona, es una empresa fundada, creo recordar, en el 2015 por dos emprendedores que se conocieron en Booking. Vale. Uno es israelí, que es Avi Meir, y el otro es Javier, no, ya me saldrá el nombre, que es de El Salvador, creo, de Centroamérica. Se conocieron en Barcelona trabajando en Booking y Avi pasó por el IES, el MBA. Pues quisieron quedarse en Barcelona para fundar la compañía. Y es una compañía en la que solo se habla inglés y que está absolutamente desattached del ecosistema local. O sea, no se integran para nada. Podrían estar aquí como podrían estar. Están aquí porque quieren y no necesitan nada de nadie, ni quieren nada de nadie. Es un ejemplo de decir, pues no estarán tan equivocados si estar aquí es lo que les permite tener el talento que necesitan. Claro. Pero ahí tocas un tema súper interesante, que es que incluso ellos, tú no, por ejemplo, no te vas a Silicon Valley, no aprovechas el ecosistema, ¿no? Pero ellos dicen, nosotros lo hacemos en Barcelona porque nos encanta la gente, nos encanta el talento, nos encanta muchas cosas, pero ¿cómo hacemos? Porque esto sí que lo he visto también, expats o gente que lleva aquí 15 años y está en tecnología, y no conectan mucho, y ahí entiendo que tocamos Tech City, ¿no? Quizá un poco. Tech Barcelona, sí. Yo creo que quizás Travelperk, por poner un ejemplo, no se aprovecha suficiente del ecosistema, pero el ecosistema en genérico se aprovecha. Sí. Y te pongo un ejemplo anterior que es eDreams. eDreams es una empresa que, si quieres, te hago... por favor. Seguro que mucha gente ha sido consumidor y ha comprado. eDreams es una empresa que nace en el año 99 cuando dos amigos de Stanford, Javier Pérez Tenesa, ingeniero aeronáutico mexicano, criado en Madrid, estaba en Stanford, con James Hare, americano. Se conocen y les pilla el boom de las .com 99 y quieren montar una empresa online. Deciden hacer una agencia de viajes. En ese momento en Estados Unidos ya estaba Expedia. Dijeron, pues nos vamos a Europa, que está por hacer. Y aquí Javier decía, fue un reto porque no había, o sea, el internet en Europa estaba más atrasado. Claro. O sea, la gente no compraba billetes todavía tanto, pero bueno. Y cuando deciden ponerla en Europa, tenían que escoger una ciudad.
no fueron a Londres, no fueron a París, no fueron a Italia, no fueron a Madrid, fueron a Barcelona. Alguien te dirá, ¿había una historia personal de una novia, de un amigo, de no sé qué? También, pero... Todo suma. Pero fueron a Barcelona porque aquí establecieron, aquí también tenían un inversor, un profesor que les ayudó a arrancar la compañía y tal. Pero arrancaron aquí. Los primeros abogados los tuvieron que traer de Estados Unidos porque no sabían hacer pactos de socios, ni sabían hacer rondas de inversión. Y los primeros developers los trajeron, los tenían en remoto en San Francisco. Pero esto fue creciendo. Y te cuento esta historia que empezó en el 2000 en Barcelona porque 15 años después, cuando la empresa salió a bolsa, fue un unicornio antes de que se llamaran unicornios. El término unicornio creo que es del 2016 o así. Es una periodista americana que lo inventa. eDreams salió a bolsa en el 2014, valorado en más de 1.000 millones de euros, por tanto ya era un unicornio. A lo largo de la historia se calculaba, cuando hice el libro, que unas 80 compañías habían salido de gente que había trabajado en eDreams. ¡Ostras! O sea, el efecto... como la PayPal Mafia. Exactamente. Poco, ¿no? O sea, el efecto diseminador de haber trabajado en una empresa de estas, donde aprendes unos valores y unas dinámicas y te dan alas para salir y montar tu propia compañía, esto sí que impacta mucho en el territorio o en el ecosistema. Entonces, volviendo a TravelPerk, ¿no? Igual ellos no están directamente implicados, que sí que lo están, porque invierten como business angels, tienen sus... A nivel privado sí que lo están. Y a nivel público al final dan empleo a, no sé si son 500 personas, no tengo ni idea ahora cuáles son. Y después está este efecto de impacto indirecto que sí que generan... Es brutal este efecto de la PayPal Mafia, ¿eh? Lo hablábamos un poco con Uriol, que vino, que ha estado en Factorial y en muchas otras, Uriol Blanc, y también este Carlos, que es de Colombia y tal, y ahí está la Rappi Mafia en Colombia, y aquí se habla ahora de la Cabify Mafia también un poco. Pero aquí es muy antiguo esto de las mafias. Es algo que sale en el libro. O sea, en los años 70-80 en Barcelona no se les llamaba mafias, pero había como una generación de directivos que se formaron en Moulinex, creo, en Brown. ¡Ostras! Y después aprendieron algunas técnicas como modernas de marketing y de gestión, y después se diseminaron. Después había, en los años, creo que fue 90, primeros 2000, los pepsicos, los matutanos, gente que se había formado en la matutano, pues eso, con unas técnicas de ventas y de marketing muy determinadas de multinacional americana, que aquí eran todavía eran nuevas, y crecieron allí, se formaron allí y tuvieron un impacto en otras compañías. Entonces, este concepto no es nuevo. Por eso te decía que a veces nos pensamos que en tecnología inventamos el mundo, y yo, que tengo el sombrero de haber sido periodista durante muchos años, pues cubriendo también el ecosistema tradicional, pues me gusta reivindicar, poner las cosas un poco bajar un poco los humos de algunos emprendedores digitales. Y en el ecosistema digital aquí hay algunas importantes, porque Intercom es un grupo fundado en los 90 en Sant Cugat, alrededor de González Barroz, y de ahí salieron muchísimos de los emprendedores, no me acuerdo, no sé, pero el impacto de la familia Intercom en el ecosistema de Barcelona es muy grande. Como otro... A mí me inspiró, yo había escuchado de Intercom, yo tenía quizás, no sé, 15 años o 16, y ya me inspiró a decir, esto me gusta. Las primeras, los Imagisters, las bodas, todas estas compañías salieron de ahí. Y hay una gran historia que también marca un efecto que tiene un impacto a nivel de talento muy grande en Barcelona, que es de Cluster, que es una consultora que se fundó en los años 90, Javier Rubió era el presidente, y es una consultora que hacían los despliegues de redes 3G. Ahora nos suena como a chino, pero era lo que hacían era el despliegue de los primeros móviles. Y me estoy acordando, vamos a buscar, porque hay un dato, si encuentras, te cuento, en el capítulo de Diamond Cluster, ellos lo que hacían eran los despliegues de 3G, y en el año 2000 se vendieron a una consultora americana por 1.000 millones de euros. ¿Vale? Fue como también una gran operación. Y aquí lo que cuentan, a ver si está aquí, que es muy divertido, que es las previsiones que hacían de móviles. ¿Vale? A ver si lo encuentro. Que ellos pensaban... Mira, como muy realistas.
contaban, cuando en el 94, ¿vale? Preparaban la oferta para el consorcio para lanzar AirTouch, que sería Airtel, que después sería Vodafone, ¿vale? Para preparar esa licencia de móvil, ¿vale? La penetración del móvil en ese momento en España, en el año 94, es que 94, quizá vosotros seáis muy jóvenes. Yo tenía 9 años. Pero yo ya estaba trabajando en la vanguardia. Claro. El móvil era el 1,6% de la población, un 1%, ahora es más del 100%, claro. O sea, ahora hay más móviles que personas. Se estimó que en el 2016, ¿vale? La demanda sería del 16%. Yes. O sea, ellos contaron que en 20 años se pasaría del 1% al 10%, que en el 2016 habría el 16% de la población tendría móviles. ¡Qué bestia! Y en realidad, en el 2015 ya era superior al 20% la penetración en España. O sea, ¿solo al 20%? Pensaba que dirías incluso mucho más. ¿Cómo? No, del 120. En el 2015 la penetración era del 120. Vale. Del 120. O sea, había 1,2 móviles por persona. Claro. Pero es que es una anécdota que quería recordar, porque como una compañía que fue súper pionera, que de aquí salieron, tendría, no centenares, pero decenas de directivos que después están que han montado grandes compañías. O sea, hay una lista que no la diré para no olvidarme de nombres. Y fondos, etcétera. De inversores, de Galnana sale de ahí, pero también una gran farmacéutica. O sea, hay muchas empresas que han ido saliendo y eran, pues, mira los datos que se manejaban entonces del universo tecnológico. O sea, nada que ver con lo que ha pasado en realidad. Total. ¿Tú qué crees que un emprendedor que empieza ahora con esta idea súper guachi, es así como inocente, nosotros somos los más guays, la disrupción y tal, realmente tiene que aprender de los últimos 40, 30 años? De todo, sí. Y hay una cosa que a mí ya me preocupaba entonces y creo que no ha perdido nada de validez. Y se lo he escuchado decir a algunos de los emprendedores y de referencia e inversores, sobre todo. Había un inversor de referencia que ya está de salida y decía, vale, pero esto ¿quién te lo va a comprar? ¿Vale? O sea, no quiero entender si esto va a cambiar el mundo, ¿no? Quiero saber, enséñame las 10 primeras facturas de los 10 primeros clientes. Yo no te diría solo esto, sino decía, el debate es de que la tecnología permite hacer muchas cosas, pero la tecnología per se no es de lo que estamos hablando. No soluciona el problema. No, es que a veces sirve para cosas que no son realmente un problema, o sea, no soluciona nada. Y aquí sí que hay, para mí, esta es parte de la burbuja, es cuando la tecnología resuelve un problema o a veces lo crea. ¿Vale? Entonces, asociado a este debate, que a veces no es ni tecnología de lo que hablamos, es de negocios, de modelos de negocio perversos asociados a la tecnología, que generan necesidades que no existen y se crean, pues como el modelo de financiación necesario para para probar nuevos modelos, está basado, diría, en la especulación, no es una palabra, pero sí que es una inversión de riesgo, genera unas bolas de nieve, que es tonto el último, y detrás dices, es que no hay ni una tecnología, hay y voy a poner un ejemplo muy claro, o sea, ¿es necesario que alguien te traiga la compra de la semana en 10 minutos? ¿Es necesario? O sea, ¿estamos solucionando un problema con esto? Entonces, si miras, y no estoy hablando del delivery en sí, que creo que sí. No, de esta idea que en producto pasa mucho, que es el feature factory, ¿no? Vamos a hacer una funcionalidad que haga esto, pero ¿quién lo ha pedido esto? ¿Quién lo necesita? Pues eso. Entonces, esto es una cosa que vuelve cíclicamente y se asocian modelos de negocio detrás que a veces, pues es que igual no hace falta. Pero esta es la gracia, y esto sí que lo he hablado con gente esta es la consecuencia a veces de la innovación, en el sentido en que nunca sabes, ¿no? Hay una parte de caos, hay una parte de prueba-error, hay una parte de... Y he escuchado tantas veces esto en gente que no está en tecnología, decir, ¿y esto por qué? ¿Esto para qué sirve? ¿No? Y a veces no, pero a veces... Los datos del móvil son la constante. Exacto. Es difícil a veces vislumbrar esta porque diferencia. Hay un cambio social paralelo que nadie sabe a dónde va. Es muy fácil predecir, como es muy difícil predecir los cambios a un año vista, pero es muy fácil a largo plazo, ¿no? O al revés. Al final, pero hay cosas que...
la desaparición del papel, ¿no? O sea, sí. Hay papel que ha desaparecido, pero en cambio hay cosas que no. Yo sigo con mucho papel. O sea, hay cosas que... Yo creo que el problema quizá, y ahí quizá barro para casa, pero se está desarrollando mejores procesos del discovery, digamos, de entender los problemas del consumidor. Yo estudié publicidad, entonces yo en la universidad me enseñaron marketing y que el marketing era descubrir necesidades, ¿no? Y antes he mencionado Basat y fue mi inspiración para estudiar publicidad. Y esto es de donde venimos en realidad. En tecnología, yo cuando intenté pensar, montar algo en mis primeras ideas, yo no soy ingeniero ni programador, ¿no? Entonces, en tecnología las soluciones han venido muchas veces del ingeniero, que no viene de pensar en el consumidor, sino viene de construir cosas. Yo siempre decía, esto ha cambiado por suerte mucho y ha mejorado mucho, ¿no? Pero siempre decía, el ingeniero tiene el martillo, pero quizá no sabe... La frase de Henry Ford, ¿no? Si le preguntas... a una persona que quiere, dice caballo más rápido. Un caballo más rápido, no un coche, pues es... Exacto. Quiero pensar que se están, al menos en producto desde mi óptica, están evolucionando maneras de cada vez, por suerte más, entender cómo descubrir problemas reales. Es verdad que siempre habrá emprendedores iluminados, en algunos casos en lo cierto y en algunos casos equivocados. Pero también estaban antes. Exacto. Esto es lo que me refería. En la industria tradicional también seguramente había habido un señor que se inventó... un taburete de dos patas y lo quería producir y correcto. ¿no? La frontera entre el inventor y el Franz de Copenhague, ¿no? El señor del TVO que hacía los inventos, ¿dónde está? Y está al final, es que al final el sentido común, la tele no mató al, ¿no? ¿Cómo es? La tele, el cine no mató a la radio, la tele no mató al cine, el vídeo no mató a la tele. O sea, cada uno cambia y cambian los estándares y la industria textil se ha reconvertido, pero seguimos yendo vestidos. Cambian los centros de producción, cambian los procesos, pero hay necesidades, y esto porque lo aprendí, por ejemplo, en la industria de alimentación, ¿no? O sea, al final la gente no come dos veces, te tienes que inventar cosas para vender más, y aquí hemos causado, y tú que te gusta tanto hablar de libros, me he leído este verano un libro de los que hay que recomendar, que se llama El valor de la atención. Attention. Me suena esto. Últimamente hablo mucho de la atención. Y es un periodista. Attention. Attention is the currency o algo así. No. Bueno, ya lo buscaré. Me lo he leído en castellano y se llama El valor de la atención. Vale. Y parte del reto que le provoca, o del trauma que le provoca ver cómo los móviles nos están dispersando y nos han robado la capacidad de atención, pero hace como un análisis 360, es decir, a ver, es que, ¿qué está pasando en la sociedad? Porque no solo la atención que nos capta el móvil, es la industria contaminante, o sea, habla muchísimo de programación, de modelos de negocio de estos perversos, ¿no? Va haciendo, y qué hay detrás de estos modelos, ¿no? Y de cómo habría que regular, y pone la comparación, pues por ejemplo, con el plomo que había en las gasolinas, como en el plomo que había en la pintura. O sea, no prohíbes la pintura, prohíbes el plomo, o sea, no prohíbes las redes sociales, pero igual tienes que regular unos scrolls infinitos, o unos algoritmos que están hechos para captar la atención y que están hechos con la ayuda de magos. O sea, y cuenta el ejemplo de que un curso en Stanford recurrieron a magos para enseñar a los programadores cómo atontar al usuario, para que no se diera cuenta de lo que le estaban haciendo. Yo hice magia durante unos años. Pues claro, pero esto si dices, al final es contaminante, es malo para la persona, es muy bueno para el modelo de negocio. Entonces, separar la tecnología del modelo perverso, y aquí... Por eso te lo relacionaba con lo de la alimentación que decíamos, ¿no? La industria alimentaria toda la vida, pero toda la vida, cuando yo empecé las primeras entrevistas que había hecho, recuerdo un director general de Nestlé a principios de los 90 decía, no, la industria alimentaria no puede crecer más de 2-3% al año, porque la gente no come más. O sea, al final son cuotas de mercado que te va robando con la competencia. Pero esto no ha pasado. ¿Por qué? Porque se han generado unas adicciones y unas nuevas necesidades que leía no hace mucho unos índices. En Estados Unidos los niveles de obesidad
han pasado del 10%, me invento las cifras, pero no son muy diferentes. Hace 30 años, en los años 90 eran el 10% de la población y ahora es más del 30%. O sea, estamos hablando de un problema serio de sanidad, es un problema de salud pública. Pues lo mismo en salud mental. O sea, lo que nos están haciendo los algoritmos, o sea, no es la tecnología mala, o yo al menos creo que en la tecnología no es mala. No, total. De hecho, esto que dices, para mí el ejemplo obviamente obvio es Facebook, ¿no? En este sentido, o sea, la idea de Facebook a mí me encantaba. Yo fui el primer, me invitó un amigo escocés y me acuerdo, o sea, vi la gráfica a mi alrededor y era como, es fantástico conectar y así sabremos todos. Y era un avaricioso de la vida social, digamos, ¿no? Y estaba ahí. Y me acuerdo que durante los primeros años literalmente tenía Facebook abierto. No estaba siempre porque aún no estaban en el móvil y tal, y siempre era como, voy a ver tal, voy a colgar algo, venga. Y luego con el móvil. Y llegó un momento que el problema básico, que era la idea esta de socializar, que en un primer momento Zuckerberg se inventó, como dices, es perversa, porque no tiene límite. Si tú lo que quieres es que la gente conecte más, hay un momento que ya hemos conectado lo suficiente, ¿no? Es como ahora ya hemos conectado, hasta aquí hemos llegado. Pero esto, si piensas en alimentación, es muy fácil. Claro. Ver las consecuencias negativas. Claro. Dices, es que no puedes estar, cuando ves un niño obeso con una bolsa de patatas así, te asustas y le dices, niño, esto no puedes comerlo, o comiendo bollicao. Es peligroso para tu salud. Pues, ¿verdad que hemos prohibido o prohibimos o se intenta que se... O sea, para mí la palabra prohibir no me gusta, pero en la alimentación es muy fácil. No, regular. Pues en las redes sociales, por ejemplo, algo está pasando. Y hay que afrontarlo como una epidemia o como un problema de salud mental, como afrontaríamos los ingredientes en los alimentos. Sí, totalmente. Es algo que este libro que te decía me ha hecho pensar mucho en estos problemas. Es un gran tema, Veremos a ver cómo evoluciona. Yo, entre otras cosas, soy fan de Apple y creo que Apple en ese sentido ha hecho unos pasos buenos en cuanto al control de tu tiempo, a la privacidad y a coger como una conciencia y de hecho han clavado una puñalada directa en el corazón tanto de Facebook como de Google en cuanto a estos temas. Pero no es suficiente, efectivamente, porque al final nada te para de estar todo el día haciendo scroll, ¿no? Interesante. Volviendo un poco a los emprendedores, ¿tú crees que...? Nos vamos. Me voy está todo relacionado. Has hablado con muchísimos empresarios en los últimos 30 años. Sí, porque tengo muchos ya. Y entonces, ¿dirías que hay patrones que cuando ahora conoces a un emprendedor que hablábamos ahora mismo que tiene 20 años, no 20 y pocos, puedes decir, ¿esto continúa? O le podría decir, ojo con esto y con esto. Mira, cuando hice el segundo libro, el que te contaba antes en el 2011 de Emprendedores, me pedían, por favor, haznos como una descripción de lo que tú crees que tienen los emprendedores. El truco, ¿verdad? Es el truco, ¿no? Siempre me he negado, o sea, pienso, no lo sé, es que no quiero ni planteármelo, no quiero hacer el ejercicio de hacer una matriz de tal y a ver que no lo quiero hacer porque pienso que no estoy convencida de que no serviría de nada. De la misma forma que estoy segura que sí que hay cosas que se repiten, pero precisamente la magia, el factor, hay tantos factores que intervienen, lo que sí que con los años sí que hay mucho de gut, ¿sabes? De decir, esto me pinta bien o esto no me gusta, pero esto es igual que puede haber desarrollado pues, un inversor y te equivocas. Si tuviéramos la fórmula de la Coca-Cola no estaríamos aquí. ¿No? De hecho, el GAT a veces nos engaña, ¿no? Exacto. O sea que sí que hay una parte, o sea, de características, pero se mezclan. Yo creo que en lo que decías de emprendedor se mezclan la parte pública. Por ejemplo, hay gente que habla muy bien y dices, este es un vendedor, pero le falla. O sea, es una combinación. Ser muy buen vendedor no te hace buen emprendedor, ser muy buen técnico no te hace... Y entonces a mí me gustan mucho las combinaciones y me gusta mucho la gente y tengo debilidad por la gente que es como más honesta de entrada y reconoce sus limitaciones y te las pone por delante. Es algo que me gusta. O sea, la gente que no te venden una moto, que te venden la moto y les tienes que desenmascarar, que se acaban desenmascarando solos siempre, me dan cierta gracia o dan, ¿sabes?
Pero los que dicen, mira, no, yo sé hacer esto, o algunos que hay casos concretos, ¿no? Es decir, yo soy muy joven y yo no sé hacer. O sea, la gente que pretende, y además hemos visto algún caso en la historia de un chaval de 19 años que se le dio el premio mundial, ¿no? El cum laude, o se le hizo doctor honoris causa de emprendimiento. Demasiado temprano, vamos a ver. O sea, yo en esto creo mucho en el valor de la experiencia. O sea, alguien puede ser en fútbol se puede ser muy bueno, claro, a los 15 años. Pero en el mundo de la empresa, si no te acompañas, puedes ser un gran visionario. Claro. Pero no, a los 15 o a los 20 años no sabrás de finanzas, de marketing, de todo. Y si no estás, o sea, a veces pues la gente que destaca mucho pues es porque están muy bien acompañados. Entonces creo que es honesto reconocerlo y explicarlo, no hacer ver que, porque entonces creamos unas falsas expectativas o unas frustraciones, claro, que creo que son irreales. Claro. Y que va en contra de la idea esta generalizada a veces de justamente el emprendedor súper joven. Es como ostras, esto va a ir bien seguro. A mí es algo que me ha horrorizado siempre. Vale, o sea, es algo que yo casi recuerdo una sola vez, un emprendedor que, y no publiqué la entrevista porque me dijo, es que monté esta empresa con 19 años. Por felicidades, pero no le ha ido bien ninguna. O no. O sea, para mí no es un mérito. Si lo que te define es ser joven, o sea, exacto. Pues, esto se pasa, se cura. Claro. O sea, se cura, es mayor. Es una enfermedad que se cura. Entonces, o sea, para mí no es un mérito ser joven. Claro. O sea, es el menor de los méritos. Cuéntame otras cosas que me impresionen. Claro. También es verdad que ha habido algún caso recuerdo una emprendedora en concreto que es la Inés Arroyo de la GAM, que es una marca de moda. Vale. Y ahora debe tener pues casi 30 años y la conocí hace 6 o 7, o sea, tenía 20 y pocos y estaba arrancando su empresa con su hermano y su socio y su novio, que ahora es su marido. Y me la presentaron 2 de sus inversores y flipé como una tía tan joven tenía las ideas súper claras. Pero estaba muy bien acompañada y no era, no contaba lo que no era, o sea, y el entorno, y conocía el entorno y ves que sí que se puede ser muy joven y tener la cabeza muy buena amoblada y tampoco es garantía de nada, de las dificultades. Total. Pero yo al final, y no relacionado con este caso concreto, sino, o sea, en general, para mí la transparencia y la honestidad son 2 valores muy por encima de la edad, de la brillantez, de ser genio. O sea, para mí ser transparente y ser honesto va muy por delante de cualquier otra cosa. Bueno, se está demostrando además, ¿no? Vi recientemente esto de la lista Forbes, como han salido más casos de bancarrota y no bancarrota solo, ¿no? O sea, de gente en la cárcel, literalmente, que salió en la lista Forbes. Es que estos 2 valores y no son los más habituales. O sea, las listas estas para mí son perversas. O sea, perversas porque es que además he conocido unos cuantos tengo 20 años, vino una vez, tengo 20 años, voy a invertir no sé cuántos millones en no sé dónde. Pensaba, vale, o me cuentas de dónde has sacado. O sea, entiendo que un día pusiste un Bitcoin cuando valía 10 y lo sacaste cuando valía 22.000, porque si no, no lo entiendo. O me cuentas dónde está el truco o es que no te creo, o sea, no me interesa. Claro. Porque no, o sea, vender motos no. No, yo creo que esto es interesante. En tu posición de periodista debiste desarrollar una habilidad tan brutal para la venta de motos, ¿no? O sea, te lo debías oler al instante, pero que no significa que pudiera siempre, porque a veces tenía que escribir cosas que sabía que eran motos. Ah, sí, ¿eh? O sea, no siempre, intentaba siempre entre líneas, o a veces hay cosas que son noticias o que son facts, que yo no los puedo, no puedo aunque decir. Aunque no te guste, exacto, o sea, de estas me ha pasado muchísimas. Siempre he intentado poner alguna mina. Entre líneas. Puntos suspensivos ahí, ¿no? No, algo sutil entre líneas. Decir, vale, pero veremos, ¿no? Porque al final. Te debe pasar como a mí, que cuando te intentan vender algo te pones de mal humor. A mí me pasa que cuando me intentan vender algo, voy a un sitio,
no, esto te queda muy bien, esto no sé qué. Digo, uy, esto me suena que me están No, intentando... de mal humor no. De mal humor no, pero lo detecto, ¿sabes? Cuesta ponerme de mal humor. No, yo también. Digo, en realidad no me pongo nunca de mal humor, pero ya cuando me están diciendo, esto yo creo que conjunta con esto otro, que no sé qué, o te intentan ahí y tal, dices, uy, me están vendiendo una moto. Bueno, muy interesante, muy interesante. Y antes has contado este caso de Inés, pero en general hay otro tema que habíamos comentado, es un artículo, y que hemos comentado antes un poco también, que es la mujer en los negocios, la mujer en la emprendeduría. Vaya, yo viví hace 10 años en Silicon Valley, que era como... Es terrible. Era inexistente, literalmente. Es un boys club en toda regla. Exacto. ¿Cómo está a día de hoy el panorama, crees tú? Mal. Mal, ¿eh? Yo creo que muy mal. Muy mal. Es verdad que hay muchísima conciencia sobre el tema. Estamos en un momento de hype absoluto. O sea, se habla de inteligencia artificial y de woman in tech. Son los dos. Pero yo creo que al final es un poco perverso de nuevo, ¿no? O sea, es un poco tricky de la forma en la que lo abordamos. Porque acabamos hablando muchas veces de que el problema está en impulsar las STEM, las niñas, vocaciones STEM. Dices, vale, pero esto tardará 20 años. Y las niñas pueden estudiar ingeniería, está muy bien, pero si seguimos con los patrones actuales, cuando estas niñas creen una empresa y vayan a buscar inversión, no les darán inversión porque los inversores siguen siendo tíos, en reuniones de tíos, y entonces ahora con el caso Rubiales, todo ha explotado, pero ha explotado para que nadie cambie. Esto es lampedusiano total, ¿no? De cambiarlo todo para que nadie cambie. O sea, ¿por qué? Y esto, aquí me haces hablar de mis libros. El primero que escribí se llamaba El timo de la Superwoman, 2010, y ya hablábamos de cuál es el problema. O sea, y además es que yo creo que es muy fácil. Históricamente, en los últimos decenios, siglos, y no soy antropóloga, pero me encanta la visión de las sociedades antropológicas, que al final hay sociedades mucho más matriarcales de lo que parece, ¿no? Pero en la sociedad en la que vivimos, el rol de la mujer era en casa cuidando y el del hombre era el cazador que salía fuera. Con los años 60, 70, 80, 90, la incorporación de la mujer sale a trabajar fuera de casa, pero mantiene todas las tareas de cuidado y el hombre no asume ninguna responsabilidad. Y no hablo de hijos, hablo de responsabilidades de cuidado hacia sus padres, hacia la casa. O sea, el hombre se queda en la faceta profesional y la mujer suma la profesional y la personal, familiar, todo. Durante muchos años estuvimos viendo mujeres que triunfaban con patrones masculinos. O sea, la mitad de las mujeres, me invento la mitad, o sea, muchas de las mujeres que acababan siendo ministras, presidentas o CEOs, eran mujeres solteras sin hijos. Que dice, es que los hombres, ¿cuántos hombres son los hombres que son presidentes? ¿Cuántos son solteros o sin directores hijos? generales? No hace falta que sean solteros y sin hijos, pueden tener familias porque se les perdona que tengan vocación profesional y que quieran tener una familia. A eso, a las mujeres no se les perdona. Esto, visto en la gran esfera, es muy evidente y es casi ridículo ahora, pero pasa. Y en el día a día, esto sigue pasando. Y esto, mira, es un tema que desde Tech Barcelona le estamos dando muchas vueltas. A mí me cuesta mucho entender, hay tanta gente mareando la perdiz en esto que me cuesta mucho aterrizar y decir qué podemos aportar. Pero había una visión de una persona que está en el entorno financiero que decía, es que a veces solo en un jurado de startups poner a mujeres cambia el resultado. Pero es que no solo de cambiar el resultado, es que a mí me han llamado durante muchos años y me siguen llamando mucha gente para pedir candidatos a previos, candidatas, porque a ellos no se les ocurre. O sea, si tú le preguntas a un Boys Club, porque todos son Boys Club, ¿cuáles son las startups más buenas? Te dirá de tíos. Y como le digas que son de tíos, dirá, no, son las buenas. No, mentira, búscalas, porque hay de tías. Y muchas veces estas mismas tienen tías, pero tú, como el que piensas es el tío, y no me gusta hablar en estos términos, pero acabas reproduciendo por colegueo, porque es un colegueo, pero es de proximidad. Yo creo que seguro que hay un colegueo. Además, lo que hay sobre todo es lo que dices tú, es este bias natural de pienso en estos conceptos. Y para mí esta es una de las grandes soluciones. Para mí hay un tema de visibilidad.
al final tú te conviertes en lo que ves. Y esto en publicidad lo aprendí al final. ¿Eres un reflejo de la sociedad o influyes en la sociedad? O tú creces viendo a líderes, a mujeres, a emprendedoras, a directivas, a presidentes. Y para mí, como niño, me imagino teniendo referentes femeninos, pero no es que no, quizá no los hay. Es que no los tienes. Exacto, No los tienes. Yo hago por ejemplo, en mi casa gustan más las motos que el fútbol, ¿vale? Ahora todo el mundo habla de Alexia Putellas. Yo me queda muy lejos porque no me interesa el fútbol. Pero en cambio, la del trial. Sí. Y ahora me queda en blanco. Sí, es un referente en mi casa. Sí. ¿Vale? Sí. O sea, siempre se ha seguido lo que hace en trial. Y ahora me van a matar porque no me... No, sé quién te refieres. Espera, que... No te preocupes. Es que o sea, socorro, ¿cómo puede ser que se me haya olvidado esto? Lo sé. Es que esta es ley de Murphy, ¿eh? Sanz. Gaia Sanz. Exacto. O sea, es un referente. Y da igual, son Tony Bowie y Gaia Sanz, los dos están en... Y cuando miramos el París-Dakar, miramos qué hace Gaia Sanz. Y no es porque sea tía, es porque es una gran deportista. Pero eso es súper poco habitual, porque ahora hablamos fútbol femenino. Y ahora es como súper... Pero es normal cool. también. Yo pienso que lo que hablábamos antes de los startups cool, esta locura, caos, incluso ilógica como del boom and crash de las startups, es normal. La sociedad hace esta campana y queda algo, ¿no? Pero las chicas juegan en el campo pequeño y cuando van las mamás con las hijas. No, ¿y por qué no pueden ir los hijos? Y los padres, que también, pero menos, y en el campo grande? O sea, ¿y por qué? Fíjate, hay más periodistas mujeres cubriendo fútbol de mujeres que fútbol de hombres. O sea, el fútbol de mujeres lo cubren más mujeres que hombres, periodistas. Son Es como, sigue siendo de segunda. Y queda mal, y con todo el problema de Rubiales y tal, queda mal, pero... Bueno, Rubiales al final lo que hace es ejemplificar la realidad que tiene que cambiar. Pero está tan incrustada que va a costar mucho. ¿Has visto el Morning Show de Apple, la serie ¿No? ¿De Jennifer Aniston? ¿No? Pues mírala, en teoría está basada en hechos reales de las presentadoras de un show específico donde había este personaje, que no me acuerdo ahora cómo se llama, el actor que es conocido, el que hacía The Office. Es buenísimo, pero ahí hace un rol nada humorístico y como un rollo Epstein, un poco el Weinstein, ¿no? ¿Cómo se llama Y al final de abuso de poder por ser hombre y como del rollo que me estáis contando, si yo no he hecho nada, ¿no? Un poco como inconsciente. Porque es inconsciente, total, ¿no? Es que hay casos muy evidentes y muy histriónicos y muy... Exacto. Yo creo que lo que hace pasar con Rubiales es poner en claro que es histriónico hasta que no lo pones ahí. Cuando lo haces sin cámaras y tal, como se veía incluso en el autocar y tal, piensas, no hay para tanto, ¿no? Pero es que esto se reproduce cada día en tantos sitios. Exacto. Yo creo que por un lado está esto, por un lado está que estas cosas van saliendo gracias a las cámaras, todo se hace más obvio y todo lo discutimos, lo hablamos y vamos construyendo una aceptación que no está. Y lo otro es el la visibilidad, el tema de la visibilidad de ejemplos. Para mí este es más crítico. Yo creo que en tecnología es un reto enorme, muy grande. Hoy tienes que hacerme un mega, favor o ayudarme y salimos de aquí con una lista de ejemplos a dar visibilidad en el podcast, ¿sabes? De mujeres. Te la preparo. Yo tengo unas, pero... Sí, hay muchas y tiene que haber muchas más, claro que sí, porque cuesta... Claro, yo he tirado las que conozco, ¿no? Y por ejemplo, Elena Torres va a venir, Sanakuya viene mañana, otra amiga que no es de Barcelona, pero que está en temas más de comunicación, vino. Entonces, pero es el tema, cómo lo vas girando la rueda, ¿no? Y a mí me gusta, por ejemplo, una de las obsesiones que tengo, y por eso soy tan reacia al Women in Tech. Si tú hablas de Women in Tech, estás interpelando solo a las mujeres. A mí no me interesa, porque las mujeres ya nos lo sabemos y podemos, se acaban convirtiendo en grupos de terapia.
Y yo, Ya. ya está. O sea, para mí esto ya está. Ya. ¿Vale? Pero sí que se tiene que empezar por algún sitio, Ya, ¿no? pero, Un poco de... pero es que no estamos empezando. Ya, exacto, es que yo exacto. tengo la sensación que ya no estamos Ya, empezando. ya, ya. Entonces, Hemos pasado la etapa de los... o sea, ¿nos podemos seguir ayudando? Sí, pero es que ya no basta, porque llevamos Claro. 30 años, 50, 20, me da igual, ayudándonos. Claro. Y ya está. O sea, yo creo que entre nosotras ya tenemos las herramientas para ayudarnos, para darnos soporte, mentorizarnos, tener referentes. Falta el siguiente paso, que es que para que entre una mujer, demasiadas veces tiene que salir un hombre. Ya. Y ahí es donde no pasa. Ya. Ese es el Pero yo real. creo que no se ve, o sea, tiene que salir un hombre, pero no tiene que ser literalmente. Para que entre a mujer tú sales, simplemente Claro, no, es cuando que se elige a alguien... Ya, no, deja- pues que si hay un consejo, Correcto. si hay 10 hombres, o sea, claro. no se puede hacer un consejo de 20, Correcto. sobran 5. Sí, sí. Estoy exagerando, ¿eh? No, pero al final es como... Claro. Si hay 10 hombres, además es que tienes un problema. Ya, pero es que Por suerte ya cada vez más gente es consciente, ¿no? tú ¿O no? mira cuántas... Ya. Y eso, por ejemplo, es algo... ¿Cuántos consejos de startups? Ya. Mira los consejos de administración de las startups. Es algo de lo que me alertaba Ya. una inversora. No hay mujeres. Ya. Claro, entonces las decisiones que se toman son absolutamente sesgadas. Ya. Y en los comités de dirección de las startups, no. Porque además en las startups, yo creo, y volviendo a cómo funcionan, hay un elemento poco profesional implícito. O sea, al final, ¿qué es una startup? ¿No? Una idea, Sí, unos sí, amigotes, sí, colegas de la universidad que montan una empresa. No hay tías. Ya. O sí, pero es muy difícil, que Ya. igual hay una tía. Ya. Pero es un voice club, Ya. cada startup en sí misma. Ya. Y bueno, pues igual fichamos a una chica que nos lleve el marketing. Es Ya, que ya. acaba pasando esto, pero no está en el consejo de dirección, no toma decisiones, no está Ya. ahí. Y ese es el gran reto. ¿Cómo cambia por eso? Porque el de los referentes, pues cambia siendo la fundadora, pero cuando la startup la ha empezado... Yo creo que es que a mí llega un momento que algún día los hombres tienen que darse cuenta de que si profesionalizas es igual. O sea, al final cuando profesionalizas algo... Tienes que ser intencional, ¿no? Con esta decisión. Yo siempre había sido muy en contra de las cuotas. Ya. Y me he dado cuenta que, pues eso, No, es que hasta que no se arregle, o sea, aquí solo vamos Claro. a palos. O sea, o te obligan Sí. o no va. Entonces, pues no, pues es que tienes que montar un consejo de administración, montas, vale, pues oblígate. O sea, Correcto. oblígate. No, Sí, no sí. es que no tengo ninguna, pues la buscas. Correcto. O sea, la buscas Sí. porque es que no puede ser. Es verdad, yo esto lo he pensado en ocasiones, he pensado mucho sobre, he pensado mis reflexiones sobre el feminismo y en qué punto esto lo tienes que forzar o no, y he llegado a la conclusión que la historia ha estado tan decantada en la dirección opuesta durante tantos años que Lo que nos han necesitas... contado. Bueno, Porque también hay versiones... Bueno, exacto, perdona. Es cómo se ha escrito, no es la historia, es cómo se ha escrito la historia. cómo se ha escrito, pero sí que en casos, por ejemplo, de empresa, lo que dices tú, está decantada en cuanto a quién tomaba decisiones, poder, etcétera, que necesitamos ahora decantarla. Y es un hecho que cuesta, por lo que dices tú, y me parece que lo decías en el artículo, ¿no? Me parece que lo decías, lo de la meritocracia, ¿no? Porque mi intención inicial hace unos años, ¿no? Y pensaba, no, pero claro, yo quiero que sea hombre o mujer, no lo que sea. Y lo que te das cuenta es que no es suficiente. Yo es lo que decía, yo estaba en contra de las cuotas, pensaba, Correcto. creía en la meritocracia y no funciona. O sea, tú mírate las noticias, las comunicaciones de startups, cuando se crean startups o anuncian rondas, los equipos, las fotos de los equipos de los fundadores. Ya. Todos son tíos con la sudadera con el logo de la empresa. Ya. 4 tíos, 3 tíos, Ya. 6 tíos, 8 tíos, 5 tíos. No. Ya. O sea, si has buscado un equipo de 8 para arrancar una startup, Ya. Tú mismo. algo te estás perdiendo. Sí, sí. Pero por ejemplo, en los consejos de dirección es como muy concreto poderlo regular, pero en los fundadores, ¿cómo lo regulas esto? Yo por eso es un tema cultural, Ya. o sea, de sentirte cómodo. Yo no me sentiría cómoda estando en una sala decidiendo cosas. Por ejemplo, yo he salido de alguna organización que me han propuesto estar para invertir que solo eran mujeres, o sea, no. Ya. O sea, y en este Ya. caso, y es súper lícito, porque lo que se intenta es dar herramientas a las inversoras, a las mujeres para ser inversoras y para Ya. fomentar e invertir en empresas de mujeres. Vale, Ya. pero yo aquí
soy como más naif, ¿no? Es que yo quiero quiero pensar que cualquier compañía o cualquier inversor con un dedo en la frente debería pensar, si en esta empresa no hay mujeres, yo no invierto. No hace falta que sea como un grupo aparte, lo que quieres es cambiar el grupo principal, digamos, ¿no? Por eso, pero eso es algo que yo creo muy poco en las minorías, y hablándolo incluso con compañeras, algunas me decían, no, es que necesitamos siempre hay como safe spaces, ¿no? Necesitas como una zona de seguridad y tal, pero quizá por la edad, porque llevo muchos años peleando por esto, es que pienso, yo no me siento cómoda en grupos, o sea, tengo mis amigas. Y claro. Pero son otras cosas. Pero al final los problemas no tienen que ser de género como emprendedor o como directivo. Eso que decía, no quiero hablar... Seguro que hay algunos de género. Lo que te decía antes, ¿no? Hablar de Women in Tech, no quiero hablar de Women in Tech. Quiero hacer una mesa, una sesión, una reunión, una conferencia, lo que sea, para hablar de inversiones, vale, pues inversores e inversoras. Para hablar de física cuántica, pues alguna mujer que sea física habrá. Para hablar de e-commerce, alguna mujer habrá, o sea, pero y crear referentes y normalizar, obligarnos a que haya paridad. Lo que hizo esa ministra, decir, si no hay mujeres yo no salgo en la foto. Pues, pero es que esto, a mí me ha pasado esto de, pues no sale una foto donde hay tíos representando, pues no, porque las decisiones que se estarán tomando ahí, pues serán muy sesgadas. Total. No, y aparte, ya no que sean sesgadas o no, es que es un cambio que tiene que pasar y todo el mundo tiene que aceptar que tiene que pasar, entonces o empezamos a hacer algo o no avanzamos, ¿no? ¿Has visto Barbie, la película? Sí, exacto, te quería preguntar. La escena del consejo de dirección de Mattel, donde unos señores absolutamente casposos están decidiendo cómo quieren jugar las niñas. Pero es que esto es tan ridículo que nos suena... Es bueno que Mattel se haya reído de ellos mismos. Pero es que es así. Me pareció fascinante, ¿eh? Yo no sabía para nada que iba. Yo me tampoco. pareció... Pero es que es así. O sea, da vergüenza ajena, da mucha risa pensar, es tan ridículo verlo escenificado. Exacto. Pero es que es tan real. Quien está decidiendo cómo las mujeres se visten, se peinan, juegan, compran, son hombres. ¿Pero qué nos está pasando? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí y cómo nos salimos de aquí? Nos hemos desviado. No, pero es súper crítico. Yo pienso que es un tema de nuestro tiempo crítico. Y desde el Tech Barcelona, decías, ¿estáis planteando algunas cosas en este tema? Tenemos iniciativas abiertas en Women in Tech desde hace muchos años. Vale. Desde los inicios, desde dar visibilidad a las emprendedoras, crear referentes femeninos, y vamos intentando, somos una organización muy que pivota mucho como las startups, o sea, somos muy flexibles, nos vamos adaptando, y ahora mismo hay una necesidad por dos lados, que es ayudar a las mujeres emprendedoras a acceder a recursos, a tener visibilidad al final. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, pues permitiéndoles, el año pasado, a través de una iniciativa internacional que es Women in Tech, que es una non-profit internacional en la que participamos, pues había una competición internacional de startups, nos pidieron nombres, y la emprendedora que ganó en Europa, pero también en la final mundial que se hizo en noviembre en Dubái, era una catalana. Eso es crear referentes. Para mí eso es una manera de ayudar. Otra es, en lo que estamos trabajando ahora, es entender que las empresas que están más avanzadas en políticas de género, por ejemplo, el caso de Nestlé, te contaba el hub tecnológico de Nestlé aquí, pues para ellos es crítico como un elemento de atracción de talento, igual que hablábamos de la calidad de vida, la gastronomía, la cultura, la playa, la montaña en Barcelona, la diversidad en los equipos, para ellos es un elemento definitivo de atracción de talento. O sea, para que la gente quiera ir a trabajar allá, tienen que garantizar estas best practices que tienen algunas empresas, ayudar a que se extiendan a otras. O sea, es hacia dónde estamos encaminando. Cómo podemos ayudar al ecosistema a ser mucho más diverso. Muy bien, está súper bien. De hecho, el Tech Barcelona, yo lo viví un poco porque estuve en una empresa Blue Pantay, primera planta, y durante un tiempo pues iba cada día, pero ha crecido mucho, ¿no? O sea, ese era el edificio 1 y hay como 7, 8. El otro día pasé por la Etana y vi otro. Pero además, como asociación, somos mucho más que un edificio, que es algo en lo muchos ahora, que nos cuesta explicar de alguna forma, pero te explico por qué. Porque al final
Tech Barcelona nace en 2013, en un momento en que en Barcelona no se hablaba de emprendedores, ¿vale? Es lo que, esa época que te decíamos, pero ya estaban habiendo historias de éxito. O sea, estaba Privalia, se empieza a gestar en 2012. Vale. Estaba Privalia, estaba Let's Bonus, estaba iDreams, y habían compañías que pues, ya se había creado La Luz, se había creado Ulabox en esos momentos, había bastante, Social Point, o sea, había bastantes compañías. Y en un momento se dan cuenta de dos cosas, que ellos no están nada conectados entre sí, o sea, que no está creado ese ecosistema y que no hay esa capacidad de acceder a empresas de servicios alrededor, ¿vale? Lo que hablamos de ecosistema, y sobre todo que la ciudad no se está enterando de nada y que no está viendo para nada el potencial que tiene esta industria tecnológica. Entonces, lo que tú viviste en La Vanguardia, en cierta manera, ¿no? Lo mismo que yo viví. Es que al final yo siempre he estado muy cerca de una asociación porque la vi nacer desde fuera, la vi crear desde fuera. Entonces se crea la asociación en 2013 y lo que hace el CEO Miquel Martí desde el primer momento es empezar a reunir a todos los agentes, a identificar a todos los agentes y hacer un benchmark de qué está pasando en el mundo en las ciudades innovadoras. Entonces, y él venía de Biocat, del ecosistema biotecnológico, que es un ecosistema que como ecosistema está más identificado y más maduro, porque en biociencia o en ciencias de la vida es más evidente el ciclo de producto, ¿no? El ciclo de la innovación, que están pues, los centros de investigación y universidades al principio y las farmacéuticas al final, y como todos los pasos que se necesitan para, muy predictibles. Para cerrar el círculo, o sea, la creación de la startup, la inversión de riesgo, es más los trials, los parques científicos, estaba como más estructurado de antes, ¿vale? No era tan evidente en la industria digital. Entonces él, que viene de la industria biotech, empieza a montar esta concepción de ecosistema en ciencia y tecnología, en digital y tech, en un momento que era muy innovador, y viendo referencias, haciendo este benchmarking a nivel internacional, pues en París se está ya poniendo en marcha el Station F, el Factory Berlín, el King's Cross en Londres, el distrito de King's Cross, y sobre todo en Boston el CIC y el Cambridge Innovation Center en Kendall Square, que es el espacio físico. Entonces, en Barcelona, él lo que hace es buscar un edificio que tangibilice el ecosistema. Y la clave, por eso a veces se confunde el espacio con la asociación, ¿vale? O sea, entonces, en 2016 se pone en marcha el Pier 1, que es este edificio maravilloso en el port, delante del mar, que es un edificio que explica por sí solo que es Barcelona. Industrial, una tradición de industrial, comercio abierta al mar, y allí es un edificio de 11.000 metros cuadrados que se llena de empresas tecnológicas, ¿vale? Pero como asociación, o sea, el espacio físico es una pata solo. O sea, nosotros tenemos tres, que es la comunidad o sea, crear comunidad es la otra, y dentro de comunidad, ¿qué hacemos para ayudar a que esta comunidad crezca? Pues hacia adentro o hacia la comunidad, pues les ayudamos con conexiones, con actividades, con creación de contenidos y con espacios, y después somos la voz de esta parte de policy, de ser la voz de la comunidad hacia afuera. Y en todo esto, el espacio físico ayuda a situarte en el mapa. Y por eso siempre, antes hablábamos del estudio de Atómico, de cómo Barcelona a nivel internacional destacó. Yo creo que hay un efecto de causa-efecto importante, o de causalidad importante. En el 2016 se pone en marcha el Pier, el informe de Atómico es el 2017. 2018 sale un artículo en Forbes destacando el Pier 1 como uno de los centros de innovación del mundo. O sea, y no es que sea más innovador que otro, es que tangibiliza algo que antes estaba disperso. Y ponerlo en el mapa y ponerle el foco ayuda, y esto genera un efecto dinamizador muy importante, porque talento atrae talento. Entonces, cuando pones el foco, es como un imán. No, visualizar, es curioso, visualizar y tangibilizar algo, es que al final es clave. Tú puedes ir a Silicon Valley, pero vas a ver, dices que esto voy a ver, ostras, he visto Google, el garaje, Stanford y tal, y ya te vas con esta idea. Poder ir a un sitio, yo creo que es lo que explicas, que antes Barcelona, cuando yo, digamos, crecía y empezaba a mirar y tal, era como, seguro que hay cosas, todas estas casas que explicas en el libro, pero era como, ¿pero dónde voy? No hay ninguna. Sabía que el grupo Intercom estaba en Sant Cugat, y incluso me planteé descolgarme un día ahí y tal, por desgracia o por suerte no lo hice, pero
en Barcelona esta idea de tangibilizarse, hostia, es realmente potente. Por eso al final en el Pier 1 y también ahora en el Pier 7, que está focalizado en salud, recibimos cada vez más visitas de todo el mundo, o sea, desde corporaciones, por ejemplo, que tienen sus hubs en Barcelona y nos traen sus equipos directivos de donde sea, que cuando vienen a Barcelona, para ayudarles a reforzar la idea de la ciudad, nos vienen al Pier 1 y allí les hacemos como un tour. Sí, ¿no? Yo había hecho algunos tours de estos a la gente. Que les enseñamos, sí, y cuando sí, ven lo que pasa ahí, pero vienen delegaciones internacionales, estudiantes, constantemente estudiantes de todo el mundo, o sea, al final es un escaparate, es un gran showcase de lo que está pasando. Es crítico esto. Es un papel, Crítico que la gente lo pueda tangibilizar. Yo me acuerdo estar sentado en la mesa de Carnovo y venir Ricard Castellet y decir, Jordi, cuéntales un poco qué hacéis en Antá y en Carnovo y tal. Exactamente. ¿No? Sí, totalmente. Una gran experiencia. Y luego yo invitaba gente también ahí, porque es esto, incluso el ecosistema local. Yo no sé cuánto, como digamos, de local también, de gente local viene a verlo, pero yo me acuerdo de enseñarlo a la gente decir, ¡wow! ¿Esto es aquí? Claro, la gente, o sea, el reto, por eso lo hablábamos al principio, muchas veces es más reto darlo a conocer a nivel interno, que la gente pasa por ahí delante 1000 veces, por los chiringuitos del port y no saben lo que hay arriba, y los internacionales que vienen, ya vienen porque saben que ahí hay algo, y vienen y hacen el esfuerzo de pedir una visita o de acercarse porque saben que allí está pasando algo. Y en cambio la gente en la ciudad nos cuesta, y es mi obsesión, te decía al principio, yo, o sea, lo he convertido, no sé, cada uno tenemos nuestras fricadas, ¿no? Y para mí esto lo es algo que me... que como un moto, ¿no? En el que he dirigido, pues al final parte de mi trayectoria se resume bastante en dar a conocer este ecosistema. No, y yo creo que es súper interesante la trayectoria de empezar en la vanguardia y hablando de economía y hablando de empresa. Y entre medio pasé 2 años, estuve en una consultora 2 años, que lo que hice precisamente era ayudar a startups a hacer sus estrategias de posicionamiento y de comunicación, desde la consultoría de comunicación, pero muy estratégica. Lo que puse en marcha es un departamento para crear comunicación para startups. O sea, que el paso ha sido como muy lógico, no preparado, pero ha tenido al final mucha coherencia. Su coherencia, exacto. Ostras, fantástico. Te voy a pedir un mensaje final, porque yo creo que hemos tocado muchas cosas, me ha encantado, porque además hemos cerrado bastante el círculo, que esto no siempre pasa, que nos vamos por las ramas, pero hemos vuelto a la vanguardia y al ecosistema. ¿Qué dirías, tu reflexión así final sobre el ecosistema, pensando también en los años que estamos y que viene? ¿Hay alguna reflexión final que...? Si quieres, o sea, un poco resumiendo todo lo que estamos hablando, ¿no? O sea, al final la dicotomía si tecnología es buena, mala, para mí no es, o sea, es el uso que hacemos de ella y es importante hacer un buen uso. Y relacionándolo con la ciudad, creo que Barcelona debería querer jugar este rol de ciudad por tamaño, por ubicación, por visibilidad que tiene ahora, en ser un buen ejemplo de cómo la tecnología impacta de forma positiva en los ciudadanos. Y esto forma parte del relato que trabajamos desde Tech Barcelona, ¿no? Cómo ayudar a que la tecnología impacte de forma positiva en los ciudadanos. Por lo tanto, es un modelo mucho más humano, pero como tiene que ser Barcelona y los valores de la ciudad, ¿no? Esta ciudad saludable, que se puede ir andando la ciudad, a todas partes, ¿no? Y que la tecnología se incorpore para mejorar, no para expulsar a la gente o generar guerras. Y es muy difícil porque es una ciudad que vive ahora mucho de turismo. El problema que genera el turismo en Barcelona, la gentrificación, todo esto, que la culpa se culpa a la tecnología, pues cómo la tecnología puede ayudarnos a solucionar todos estos retos, desde el turismo a la redistribución del turismo, hasta todos los temas de salud, de cuidado de las personas en su casa, ¿no? Al final, una startup que hace seguimiento remoto de pacientes, Doctomatic, ¿no? de una amiga en común, el proyecto de Carmen Ríos. Ellos
al final son una startup de Digital Health, pero una de sus motos, una de sus etiquetas es la sostenibilidad, porque evitan a los pacientes que se desplacen. Pues todas estas segundas derivadas o todos estos ángulos que le podemos encontrar a la tecnología, positivizarlos hacia el impacto. Igual que hablamos, igual me queda muy bien para acabar, ¿eh? No, como hablábamos del tema de Woman, que debería estar integrado en el relato, o sea, no deberíamos hablar de Woman in Tech, sino que cualquier tema que se ponga sobre la mesa ya incorpore esta mirada y esta diversidad. Pues para mí la sostenibilidad es la gran big thing que hay que integrar. O sea, para mí no tiene sentido hablar de sostenibilidad aparte. No, es que si algo no es sostenible, ya debería estar descartado. No habría que crear fondos para invertir en proyectos sostenibles. Es que un proyecto que no sea sostenible no debería ser invertible porque nos está perjudicando. O sea, igual no sé si es naif o demasiado ambicioso, ¿no? Pero integrárnoslo, o sea, y si cambiamos, y al final, por ejemplo, desde la inversión es donde se pueden cambiar estas cosas. Claro. Y ahí todos los fondos que llevan hacia sostenibilidad, pero es que si no eres sostenible, debería serlo todos, ¿no? Es interesante esto, cómo cogemos estas nociones que han nacido de forma separada para promover un problema o para intentar solucionar un problema que teníamos como sociedad, integrarlas en la aceptación de que esto tiene que ser normal, pero que no es normal y por lo tanto tenemos que estar pensando en ello. Este es el reto. ¿Cómo hacemos algo que tenemos que estar pensando? Bueno, pues el ejercicio, y yo creo que, por ejemplo, las cuotas en el tema Women o las especificidades de sostenibilidad en temas medioambientales y tal, nos lo recuerdan y nos hacen que estemos pensando en ello. Y quizás un tiempo, igual que la maduración del ecosistema ha sido un tema de tiempo, pues en estos casos pensemos, pero que necesitamos acelerarlo porque se tiene que actuar hoy para que pase algo mañana. La crisis climática, la crisis de salud, por todo el tema de la alimentación y la crisis de salud mental, son tres crisis que pueden acabar con la especie. Y no soy nada catastrofista, pero y creo que la solución puede ser muy tecnológica, o debería ser. Sin duda. Tecnológica. Qué final, ¿no? Fantástico. Mar, muchísimas gracias. A ti. Por venir, un placer. Ha sido un rato muy agradable. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Venga.